5 en punto de la tarde en la península, 1 hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión. Hoy me gustaría empezar con una especie de reflexión sobre el padre de Pablo Iglesias. No me voy a meter con el padre de Pablo Iglesias, ese que si fue o no fue del FRAP, si estaba de acuerdo o no con los atentados terroristas. Es que el macho alfa de Podemos está claro que merece un azote, merece un poco de ese jarabe democrático, pero no por lo que hizo o no hizo su padre, sino por sus modales, los del hijo, matonescos y propios de, más bien de billares lumpen, de esos en los que se azota hasta sangrar al que pone objeciones al poderío de la banda mafiosa, sea el cártel de los soles o a los que abrazan la brutalidad de los ayatolás iraníes. Iglesias tiene otro padre, un padre político histórico en la figura del linotipista ferrolano con el que comparte chulería además de nombre y apellido. Me refiero a Pablo Iglesias el Barbudo, el fundador del PSOE y de la UGT. Del padre político ha heredado el líder de Podemos el tono de matón dispuesto a proferir amenazas a cualquiera. Ha expresado su voluntad de salir a hostiar a los de Intereconomía y seguro que defiende en público y en privado la violencia como elemento sine qua non de los procesos revolucionarios. El Iglesias Coletas es comunista confeso y orgulloso de que su padre biológico, Javier, fuera militante de una organización terrorista, el FRAP. Por cierto, que con el FRAP acabó el denostado policía Billy el Niño, recientemente fallecido por el COVID. Me refiero a las amenazas de muerte del fundador del PSOE, del Iglesias Barbudo, contra el diputado y también expresidente del gobierno Antonio Maura, hace muchos años, esto fue en 1910, y le dijo en sede parlamentaria al fundador del PSOE: los elementos proletarios hemos llegado al extremo de considerar que antes de que usted suba al poder debemos llegar hasta el atentado personal. El presidente de la Cámara entonces, el conde de Romanones, ejercía como Pachi de hombre bueno, eso sí, con más salero que Pachi, e instó al diputado socialista Pablo Iglesias a retirar esa amenaza. Su señoría tiene que retirar esas palabras y darlas por no dichas. Iglesias, que era el único diputado socialista, se negó a retirarlas y a continuación Canalejas y Romanores se empeñaron en limar esas amenazas para hacerlas más sutiles, más acomodadas al rigor parlamentario. En ese debate, Canalejas reconoció que él buscaba la concordia. 2 años después, no llegó a 2 años después, fue asesinado en Sol por un pistolero anarquista que se pasó la concordia por sálvase a la parte. De no ser por la testarudez del actual Pablo Iglesias, quizá hoy no hablaríamos del matonismo de su padre político, el fundador del PSOE. Siempre los hombres comprensivos aparecen junto a los mafiosos y a los golpistas. Es el caso de Diego Martínez Barrio, que era presidente de las Cortes entre el 36 y el 39, y al que el secuestro y posterior asesinato del que había sido también presidente del gobierno, Calvo Sotelo, diputado con inmunidad, pues le parecía un argumento incluso razonable para justificar la renovación del estado de alarma. Qué curioso, ¿eh? El estado de alarma. Quizá por eso las amenazas de muerte directas a Calvo Sotelo, proferidas por la diputada comunista Dolores Ibarruri, que le llegó a decir «has hablado por última vez», no aparecen en el diario de sesiones. Las conocemos porque así lo han revelado y así lo han confirmado algunos que fueron testigos de excepción, como el silente, el desaparecido Josep Tarradellas, que era diputado de Esquerra Republicana por aquel entonces. He aquí la importancia de que las cosas que se dicen en el Congreso consten en el diario de sesiones. Es una pieza clave para nuestra historia, para hoy y para el futuro. A propósito del padre biológico de Iglesias, el Coletas, esto nos viene a aclarar un punto muy importante. Qué cruel era aquel Francisco Franco, qué horror. Fíjense, a uno que había encarcelado en Carabanchel por actividades contra el régimen, le consintió poco después ser inspector de trabajo del régimen. Pablo, eso no lo verás tú, ni en Irán, ni en Cuba, ni en Venezuela. Y si, por cierto, este comentario no te gusta, Coletas,
cierra la puerta al salir, que es como le gusta terminar este tipo de cosas en el Parlamento. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión histórica que tiene muchas e importantes concomitancias con lo que está pasando estos días en nuestro Congreso de los Diputados. Ayer yo trataba de explicarles, hoy volveré sobre el asunto, cómo estas salidas de pata de banco de Pablo Iglesias Coletas, el actual, tienen que ver con un enorme nerviosismo que el de la formación Unidas Podemos intenta utilizar para ir más deprisa en su agenda revolucionaria, en esa que pretenden transformar España en un Estado totalitario, en esa en la que pretende imponer aquí una dictadura como la de Maduro en Venezuela, como la de Castro en Cuba, o, si quieren, como la de los ayatolás en Irán. La cuestión es que él sigue R que R y alguien tendrá, digo yo, que pararle los pies. En eso el Partido Popular está dividido. Algunos apoyan a Cayetana Álvarez de Toledo y luego lo verán, otros dicen que no, que es un error entrar en las provocaciones. Es el caso del varón gallego, Alberto Núñez Feijóo.